ya tengo como compañero acá en el escenario al señor Juan Carlos Pizarro. Él es asociado senior de Alegal Group, quien explicará un poco sobre la propuesta de reforma de ley a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. Les comento un poco sobre don Juan Carlos Pizarro. Él es máster en Derecho Comercial, especialista en contratación administrativa, es ex asesor jurídico de instituciones públicas como la Asamblea Legislativa y la ARECEP y cuenta con experiencia en el planeamiento y estructuración legal estratégica de proyectos de infraestructura de energía, transporte de combustibles, aeropuertos y transporte ferroviario. Muchísimas gracias a don Juan Carlos por acompañarnos de forma física, presencial, en este evento acá desde las instalaciones de la Cámara de Industrias. Muy buenos días, don Juan Carlos. Muchas gracias, Tatiana. Muy buenos días a todos. Bueno, entrando en materia, en la Cámara nos hemos dedicado a la tarea de presentar un proyecto de ley para fortalecer más la regulación de servicios públicos, particularmente para darle mayores herramientas a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos en cuanto a la regulación de las actuaciones de empresas estatales en condición de monopolio. Primero, ¿qué es un servicio público? Es aquella actividad que por sus características especiales e impacto social económico, el legislador determinó que debe ser prestada por el Estado o por un tercero a través de una concesión. Concesiones que empresas como el ICE o como Recope tienen por ley. Y es algo muy interesante que la prestación debe estar destinada particularmente a satisfacer las necesidades de los usuarios. Y esta regulación económica de los servicios públicos es una manifestación directa del poder de policía estatal. Todo es que alude a la capacidad del Estado de imponer normas o actos que han de ser acatados de forma ineludible. ¿Qué significa esto? Que no importa si es un prestador de servicio público, privado o estatal, tiene que someterse a la regulación establecida por la entidad reguladora, en este caso la ARECEP. Quiere decir que aunque el prestador del servicio esté en condición de monopolio, debe seguir las pautas que indique la autoridad reguladora. Y por eso es necesario dotarle de una mayor autoridad y mecanismos, lamentablemente hay que usar esta palabra, coercitivos, para que el prestador del servicio cumpla. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la regulación de servicios públicos? Garantizar que la actividad, primero garantizar que la actividad del prestador de servicio público opere de forma permanente, un tema de continuidad, un tema de universalidad de servicio. Pero también, y algo que sentimos que ha faltado, es que la ejecución debe lograr una armonía entre la eficiencia y los parámetros legales. Es interesante acá lo que señala la Contraloría General de la República en materia de la obligación de los prestadores de servicio público a prestar el servicio en condiciones de eficiencia, según lo establece la Ley General de Administración Pública, ley general que data de 1974, 75, si no me equivoco, en donde el tema de la eficiencia en la administración pública no es nuevo. No es nuevo, toda vez que en el momento en que estamos utilizando fondos públicos, estos fondos deben de estar utilizados de forma eficiente, pero adicionalmente, como existen usuarios detrás de la regulación, es necesario que los servicios públicos sean prestados de una forma eficiente a un costo razonable. ¿Qué es lo que dice la Sala Constitucional? El denominador común que caracteriza la noción de servicio público es la satisfacción del interés general. Acá en la Cámara estamos convencidos de que no es la satisfacción de los intereses de la empresa, no es la satisfacción de los funcionarios de la empresa. Las decisiones que deben de tomarse no deben ser si a la empresa estatal le sirve o no le sirve, si al país y a los habitantes les sirve. Entonces, eficiencia y servicio público van necesariamente de la mano. No hay un servicio público regulado que no impacte el desarrollo nacional, llámese energía, llámese combustibles, llámese suministro de agua. Afecta a todos y a cada uno de los usuarios, pero tenemos que tener conciencia de algo. Entre los usuarios tenemos a las empresas, al sector productivo que mueve este país. A veces se nos olvida que a veces visualizamos al usuario como usted, como yo, que vivimos en estas casas y que somos usuarios de un servicio público. No, también las empresas deben ser consideradas como usuarios de servicios públicos que requieren de una tarifa que sea competitiva para que puedan realizar sus actividades de generación de empleo y mover la economía. La competitividad de estos usuarios en mucho depende de las tarifas que la ARECEP establezca. Ahora, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Hay una zona de confort? ¿Realmente
realmente hay un principio de servicio al costo, sobre todo en las empresas públicas en condiciones de monopolio. Vean, la mejor forma de proteger los intereses de los usuarios es mediante la aprobación de tarifas justas y también que las empresas estatales y las demás prestadores de servicio público presten su servicio en condición de eficiencia. Creemos que no es un tema de proteger al usuario dándole mayor oportunidad de pronunciarse en audiencias públicas, que muchas veces son audiencias públicas que se ven como una mera formalidad. Estamos convencidos de que la mejor forma de proteger al usuario y particularmente al sector productivo es dándole tarifas competitivas. La regulación en favor del interés general no pasa por proteger las empresas, no pasa por proteger el mercado de esas empresas en condiciones de monopolio. Implica crear las condiciones de competitividad suficientes para que el sector productivo pueda desarrollarse plenamente, particularmente ahora que necesitamos que el sector productivo pueda generar empleo. Por un empleo que está, por un desempleo que vemos que es con cifras alarmantes. No obstante, a pesar de todo lo que, lo que he indicado del interés general y de que la regulación no debe estar en función de los intereses de los prestadores de servicios públicos, se han dado hechos y acciones por parte de las empresas estatales en condición de monopolio que realmente califican como exceso y que han impactado a nivel tarifario. No podemos dejar de reconocer que de un tiempo para acá la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ha hecho grandes esfuerzos para poder excluir determinados costos para que no impacten la tarifa. Sin embargo, creemos que no es suficiente y creemos que podemos llegar a dar más. Estas acciones a las que yo me he estado refiriendo han generado dudas sobre la eficiencia a la hora de administrar y prestar un servicio público. Vean, por ejemplo, ¿qué llevó a irse la crisis? No estamos hablando, es algo que es público y notorio, que ha salido en la prensa, no de ahora, sino de hace varios años para acá. 2. ARECEP deberá reconocer gastos de convención colectiva de recope en tarifas de combustible. Recordemos algo que la autoridad reguladora, la Sala Constitucional ha venido anulando varias disposiciones de convenciones colectivas que han considerado abusivas. Entonces, la pregunta del millón es, ¿desde hace cuánto a los usuarios se les viene cargando esas disposiciones abusivas de convenciones colectivas en la tarifa? Y encima tenemos que la ARECEP no puede contradecir lo que está indicando la Sala Constitucional de tener que incluir dentro de las tarifas las convenciones colectivas. La OCDE señala, ahora que acá somos el miembro número 38 de la OCDE, señala el mal desempeño del ICE y recomienda competencia eléctrica. Y la última gran sorpresa que tuvimos, ARECEP, Hacienda cedió ante el ICE para suavizar aplicaciones de las reglas NIF. No podemos seguir adoptando acciones en beneficio o pensando exclusivamente en cómo le sirve a la institución o cómo no le sirve a la institución. Porque detrás de esa institución, detrás de ese servicio, ¿qué es lo que hay? Está la población nacional. Es contrario a los intereses, al interés público que los criterios de la autoridad reguladora cedan a presiones de los prestadores de servicios públicos, sobre todo si estos tienen un peso importante en la política y en la economía nacional. Debe prevalecer el criterio técnico de la autoridad reguladora, no el interés del prestador, quien está obligado a velar porque sus costos sean los adecuados y por operar con eficiencia. Esta manifestación del regulador general es realmente preocupante. Voy a permitirme leerlo un momento. En un escrito del regulador general Roberto Jiménez a los magistrados de la Sala Constitucional, se les hace ver que a través de una resolución de un recurso amparo se podría facilitar la captura del ente regulador, pues se obliga a la ARECEP a reconocer en la tarifa, ojo, cualquier costo de la convención colectiva, aunque éste sea ajeno a la prestación del servicio. Se violan así los artículos 46 de la Constitución y 32 de la Ley 7593, que le permite rechazar los costos que son ajenos a la prestación del servicio para no afectar a los usuarios con tarifas injustas. Entonces, vean que la visión propia, la preocupación de la autoridad reguladora es no podemos dejarnos capturar por este tipo de decisiones o por este tipo de disposiciones. Lamentablemente, la Sala Constitucional en este caso no puede desobedecer a la Sala Constitucional, que es el más alto tribunal en el país. ¿Qué dice la OCDE? La radiografía que hizo la OCDE sobre el ICE no es buena. El hecho que el ICE sea un operador que además funge como regulador y dueño en la red, así como el único que puede negociar en el mercado eléctrico regional,
genera una distorsión adicional que finalmente recae en los precios. O sea, tenemos un operador de un tamaño considerable para los estándares nacionales que se puede dar el lujo de prácticamente regular, de hecho, el mercado. Vean lo que también expone un proyecto de ley, el 18.898, que también es preocupante. Estos esquemas de financiamiento, se refiere al BOT, que se viene utilizando, recargan innecesariamente la amortización total de la inversión en plazos inferiores a su vida útil, lo que representa un mecanismo inadecuado de repartición intertemporal. Con ello, las tarifas actuales son artificialmente más altas de lo que deberían ser, puesto que un porcentaje muy alto de los costos de instituciones públicas que prestan servicios públicos, tal como el Instituto Costarricense de Electricidad, provienen las condiciones establecidas en los mecanismos de financiamiento de proyectos no tradicionales. No es posible que una institución pública negocie un préstamo para financiar un proyecto en unas condiciones sumamente duras y que muy fácilmente esos proyectos, el costo de esos proyectos se pase prácticamente de forma automática a la tarifa. Es necesario que la ARECEP tenga un mayor ámbito de actuación para que pueda determinar cuándo estos costos realmente son necesarios o cuándo estos no son necesarios. Porque hay un tema. La autoridad reguladora no debe ser la que vele o proteja el equilibrio financiero de los prestadores de servicios públicos. Son ellos. La eficiencia les corresponde a ellos. Y ellos deben de prestar un servicio en condiciones de eficiencia, con costos razonables, dentro de un marco regulatorio que dé la ARECEP. Cualquier cosa que se salga de ese marco regulatorio debe ser responsabilidad del prestador de servicio público. El prestador de servicio público, sea estatal o sea privado, debe de correr con el peso de su propia ineficiencia, no el usuario. Vean, por ejemplo, estos números que son significativos que da la Contraloría General de la República. Y vean, nosotros no estamos dando números o información que nosotros no la hemos inventado. Es información que proviene inclusive de la propia Contraloría General de la República, en donde en el 2016 corroboró que los proyectos del ICE son más caros de la media normal. Aunque ARECEP tiene la potestad de no aceptar algunos costos de las empresas reguladas, eso no ha impedido que el país, los ciudadanos y el sector productivo paguen tarifas poco competitivas. Les recuerdo el tema de lo que dijo la Sala Constitucional con las convenciones colectivas, que hoy por hoy aún está vigente. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Estamos proponiendo una reforma de ley que gire en torno a estos temas. Uno, reforma el principio de servicio al costo. Lamentablemente, sentimos que hemos pasado de un principio de servicio al costo a un servicio a cualquier costo. Eso no debe ser, porque el prestador de servicio, como lo dije anteriormente, debe soportar la carga de su eficiencia. Y este servicio, el principio de servicio al costo, debe necesariamente estar asociado a la sostenibilidad económica. Luego, una mejor participación ciudadana. Hemos visto que en los proyectos de ley que todavía hay en la Asamblea Legislativa, se maneja un concepto de una mayor participación ciudadana, pero una mayor participación ciudadana no implica que sea mejor su participación. Tenemos el problema que este es un tema de una complejidad técnica bastante alta. Entonces, no es un conocimiento que esté a disposición de la media de la población. Por lo tanto, se necesita que el usuario tenga una mejor asesoría técnica. Hoy por hoy está la figura del defensor del usuario dentro de la propia autoridad reguladora. Sin embargo, eso, al estar dentro del propio regulador, podría generar desconfianza en el usuario y no utilizar esa figura que es bastante útil. Por lo tanto, estamos proponiendo que el usuario pueda acudir a la Defensoría de los Habitantes para que pueda exponer su preocupación, y en la Defensoría de los Habitantes, más o menos como un paralelismo, como la defensa pública en materia penal, en materia laboral y en materia de pensiones, pues también le ayude al usuario a hacer la oposición a una tarifa. ¿Y por qué? Porque tenemos que acabar con esa percepción de que las audiencias son un mero trámite. Darle mayores poderes de fiscalización a la ARECEP, un modelo, más o menos un modelo similar al que aplica la Contraloría General de la República, especialmente hacia las empresas en condición de monopolio. ¿Por qué? Porque su peso es más grande. Luego, tener una regulación usuario-céntrica. La razón de ser
no es el prestador de servicio, es el usuario el que paga. Porque sin el usuario no hay servicio público. ¿Por qué? Porque si no hay alguien que pague la tarifa, no hay forma de prestar el servicio. Entonces, la necesidad del usuario, es la necesidad del usuario, no la del prestador, no la de sus funcionarios. Una mejor participación ciudadana, ya lo había mencionado, y mayores poderes de fiscalización para la ARECEP. Por ejemplo, detallar más ahí hay un ligero error, es el tema de la Junta Directiva, ampliar un poquito más el tema de quién puede ser miembro de la Junta Directiva, detallar más los requisitos académicos, porque el día de hoy nada más dice tener un título universitario. Evidentemente no cualquier título universitario le da a una persona la capacidad de estar, limitar la participación de exfuncionarios de receptores de los servicios públicos y su impacto puedan participar. Luego, vamos a un poquito más en detalle. Reforma el principio del costo, forma de fijar tarifas y modelos. No solamente hay que asociar el principio de servicio al costo a la eficiencia económica, sino que también tenemos que ligarlo con el artículo 31, que es la forma en que la autoridad reguladora presta las tarifas de servicio público, que hoy por hoy lo vemos como una amenaza velada a la autoridad reguladora. ¿Por qué? Porque dice expresamente, la autoridad reguladora no podrá fijar tarifas que que atenten contra el equilibrio financiero, económico de los prestadores de los servicios públicos. Entonces, es como una pequeña camisa de fuerza que ha creado una zona de confort gracias al principio de servicio al costo. Entonces, reformar el artículo 3, la definición del principio de servicio al costo y eficiencia económica. El principio que determina que las tarifas y los precios de servicios públicos únicamente pueden incluir de su estructura de costos y gastos los asociados directa y estrictamente con la prestación de servicio, excepto los tributos a las contribuciones parafiscales establecidas en la ley y sus respectivos reglamentos. A razón de la aplicación de este principio, la autoridad reguladora deberá desarrollar modelos tarifarios que técnicamente considere adecuados para asegurar la eficiencia económica de la prestación de los servicios públicos, tales como, lo dejamos abierto, es un número abierto, pero sin limitarse a regulación por precio máximo, por comparación o empresa de modelo eficiente. Es decir, que sea dinámico, no que sean modelos estáticos. Luego, el inciso D del artículo 4, entre los objetivos de la ARECEP está garantizar que las tarifas y precios fijados a los servicios públicos sean competitivos, de modo que reflejen la eficiencia económica de su prestación. Ahora, el artículo 31 es sumamente importante porque es la manera en que la ARECEP fija sus tarifas. Este artículo no puede seguir siendo una zona de confort para los prestadores de servicios públicos, en donde tenemos que la ARECEP debe velar porque no se genere un desequilibrio económico, pero además los prestadores se sienten tentados en meter todos los costos que sean posibles. Con el problema ahora de que el ARECEP, solo por dar un ejemplo, tiene que tomar en cuenta los costos que genera una convención colectiva. Establece es un mecanismo perverso donde la ARECEP debe ser muy cuidadosa en no incurrir en fijaciones tarifarias que atenten contra ese equilibrio. La tarifa no debe verse como una tabla de salvamento. En mi experiencia como funcionario de la ARECEP, me tocó ver cómo una empresa estatal, dentro de su petición tarifaria, dentro de sus costos, pidió que se le consideraran los recibos que no había podido cobrar en varios años. Entonces eso ya lo considera como un costo. La ARECEP le dijo en ese momento, no señor, eso es una ineficiencia suya y el no poder cobrarlo no se lo vamos a trasladar a los usuarios que sí han pagado su recibo. Hay que marcar también hitos específicos para que la ARECEP revise modelos tarifarios y actualice si es necesario. No podemos tener modelos tarifarios que permanezcan pétreos en el tiempo, o que dependa de alguna decisión de junta directiva o de algún funcionario interno, que ya es momento de revisarlo. Lo que estamos proponiendo es que exista cada 5 años, por lo menos una revisión mínima cada 5 años.
Lo que está en negrita es lo que estamos agregando. Para fijar las tarifas y los precios, la ARECEP tomará en cuenta la obligación de los prestadores de servicios públicos de ser económicamente eficientes en la prestación del servicio. Párrafo adicional que agregamos: independiente del modelo tarifario que la autoridad reguladora defina para cada servicio o actividad, con fundamento en el servicio al costo y eficiencia económica, dicha autoridad deberá acreditar y demostrar en el expediente tarifario que, es bastante largo este artículo, que el cobro de estos cargos en ningún caso puede contradecir el principio de servicio al costo y eficiencia económica. Y dos, no podrá trasladar al usuario los costos de una gestión ineficiente o permitir que los prestadores de los servicios en condiciones dominantes o monopólicas extraigan beneficios de su condición. Si usted, por ejemplo, empresa de servicios públicos, negoció un préstamo de condiciones muy duras, usted debe soportar esa decisión suya, que nadie lo obligó a hacerlo, y no puede pretender que esa negociación usted la traslade a los usuarios. Luego, la autoridad reguladora deberá hacer una revisión del modelo tarifario para cada servicio, como mínimo cada 5 años, para incorporar mejoras requeridas ante cambios en los sectores o su entorno. Recuerdo hace varios años que la autoridad reguladora básicamente en menos de 2 años hizo como unas 5 audiencias para la fijación de modelos tarifarios para los generadores privados. Eso no genera seguridad jurídica. Entonces no podemos cada nada estar haciendo audiencias para hacer una propuesta de modelos tarifarios. Por lo tanto, se propone que creemos que 5 años es un plazo razonable para ver el comportamiento de ese modelo, cómo se ha comportado el mercado durante ese plazo, y determinar al final de los 5 años si realmente es necesario hacer una reforma. Costos sin considerar, agregamos lo que está en negro, no deberán de ser desproporcionados o excesivos. Pero al decir desproporcionados o excesivos no decimos prácticamente nada, porque son criterios muy amplios. Por eso incluimos: para ello, la autoridad reguladora elaborará y publicará los criterios técnicos y económicos por medio de los cuales se determinará si un costo es desproporcionado o excesivo. Todo aquel costo de financiamiento, desarrollo u operación de proyectos para la prestación de servicios públicos que no se ajusten a dichos criterios no se pueden trasladar a los usuarios, debiendo el prestador del servicio asumirlos. La autoridad reguladora revisará estos criterios al menos una vez cada quinquenio de forma ordinaria, pudiendo hacerlo de forma extraordinaria cuando así lo considere mediante resolución motivada. La puesta en vigencia de estos criterios o su modificación requiere previo la audiencia pública. Luego, una reforma al artículo 32, agregar un inciso G: únicamente se reconocerán esquemas de financiamiento con plazos que sean consistentes con la vida útil de la obra o el equipo. El financiamiento debe contemplar un adecuado impacto tarifario a lo largo de la vida útil y ser acordes con el Plan Nacional de Desarrollo y el plan sectorial correspondiente. Esta atribución se ejercita sin perjuicio de la competencia de la rectoría del concedente o los previstos en los contratos de concesión de los servicios públicos correspondientes. Es algo que ya está, pero necesitamos que se cumpla. Luego, mayores poderes de fiscalización para la ARECEP. Estamos proponiendo, en este momento, la ARECEP hace auditorías técnicas, pero también, al igual que la Contraloría, auditorías financieras, operativas y de carácter especial de los prestadores de servicio, así como inspecciones técnicas de las propiedades, plantas y equipos destinados. A los prestadores de servicio que operen bajo un esquema de monopolio, las auditorías serán al menos una vez al año. En el resto de los prestadores, cada 2 años. Seguimos con el artículo 6. En estas auditorías, la autoridad reguladora debe constatar que, 1, la prestación del servicio está dándose en condiciones de eficiencia económica, y determinará si los costos operativos para la prestación de servicio público se encuentran dentro de los márgenes aceptables definidos técnicamente por la ARECEP. Aquí, con esta ley, con este proyecto de ley, estamos procurando que la ARECEP tenga una estructura técnica, técnica que justifique los modelos tarifarios y que no dependa necesariamente del momento histórico. La autoridad reguladora deberá documentar los hallazgos y emitirá disposiciones correctivas que considere convenientes, otorgando un plazo razonable para que el prestador de servicio auditado proceda según instruido. Ahora, no podemos dejar esto abierto. Entonces, propusimos lo siguiente: la autoridad reguladora no fijará aumentos de tarifa al prestador de servicio que no haya cumplido a satisfacción de la institución con las disposiciones correctivas dispuestas en la auditoría previa. Por ejemplo, si una municipalidad
envía a la Contraloría General de la República su presupuesto y no se lo aprueba, pues no podrá ejecutar ese presupuesto hasta que arregle lo que la Contraloría le está pidiendo. Es más o menos un modelo similar. La autoridad reguladora es eso, una autoridad que le puede ordenar a cualquier prestador de servicio público, sea estatal o sea privado, que tome las medidas necesarias para ajustarse a su regulación. Importante, porque ya hemos visto los problemas de confidencialidad respecto a la información de un determinado prestador de servicio público que inclusive le negó información a la Contraloría General de la República. Los prestadores de servicios públicos auditados deberán poner a disposición de los funcionarios de la autoridad toda la información que ellos soliciten sin que puedan alegar confidencializar o poner obstáculo alguno. En caso de negativa, el funcionario incurrirá en el delito de desobediencia del artículo 314 del Código Penal sin perjuicio de las sanciones administrativas contenidas en esta ley. Luego, obligación de los prestadores, realizar actividades o inversiones no rentables por sí mismas, sí y solo sí es necesario para atender, sí, solo sí, la necesidad de atender a los consumidores lo exige. Para la realización de las inversiones no rentables, el operador deberá presentar a la autoridad reguladora un plan debidamente aprobado por el rector del sector, donde se justifique la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la inversión, así como su impacto tarifario. ¿Por qué incluir esto? Porque hemos visto que se han tomado decisiones de hacer inversiones que la misma Contraloría ha dicho que han sido inversiones que no responden a un análisis de la conveniencia o tan siquiera a una planificación. Por lo tanto, se requerirá que para poder hacer esa inversión se requiere que una debida justificación, particularmente en el impacto tarifario que puede llegar a tener. No una mayor participación ciudadana, una mejor participación ciudadana. A las solicitudes de la autoridad reguladora, las entidades reguladas suministrarán informes, reportes, datos, copias, archivos y cualquier otro medio electrónico escrito en donde se almacena información financiera, contable, económica, estadística y técnica relacionada con la prestación de servicio público que brindan en la forma y condiciones y con los pormenores que ésta exija. La mejora en la protección y participación del ciudadano pasa no, como ya había indicado, pasa no necesariamente por darle mayor participación en las audiencias, pasa porque tenga un mejor acceso a la información. Entonces, la autoridad reguladora deberá establecer parámetros o condiciones en que los prestadores deben de facilitar esa información y que sea accesible a los usuarios, pero también la autoridad reguladora se le pide que tenga la información disponible para los usuarios. Porque en este momento, si alguno tiene a bien entrar a la autoridad reguladora, al sitio web de la autoridad reguladora y ver un expediente tarifario, vieran lo difícil que es determinar cuál es la información que se necesita, porque lo único que viene esto es un listado de archivos y ni siquiera a veces con nombre, solo con un número. Entonces hay que abrir archivo por archivo para buscar y ver qué es lo que se necesita. Entonces, más o menos como está ahora regulada la información, cómo se debe subir la información en SICOP, en el Sistema de Compras Públicas, la autoridad reguladora estará obligada a poner a disposición de los usuarios o consumidores la información de forma amigable y ágil para su consulta, considerando que la consultará un tercero ajeno al operador y al regulador. Para ello, la autoridad pondrá a disposición de cualquier usuario sin costo, en forma indexada y bajo formatos abiertos, que permita su acceso y procesamiento de modo que al menos almacene formatos digitales abiertos y aptos para que cualquier persona pueda descargarlos, copiarlos y manipularlos. Básicamente estamos trasladando el modelo de SICOP aquí para que la ARECEP disponga su información para los usuarios. Luego, lograr también que los prestadores, esto es lo que les estaba indicando, que los usuarios muchas veces, la mayor de las veces, no tienen conocimiento técnico para poder apersonarse a la ARECEP y dar un criterio técnico para oponerse a a un aumento tarifario. Me ha tocado ver que los argumentos de muchos es que el costo ya es muy caro, tenemos que alimentar a nuestros hijos, la plata no nos alcanza. Esos son los argumentos que da la gente de la calle, el común denominador de las personas, y eso básicamente la ARECEP no lo toma en cuenta a la hora de considerar una modificación tarifaria, porque no es un argumento técnico. De ahí entonces que estamos agregando este párrafo, el más importante: cualquier usuario de servicio público podrá personarse para expresar su oposición y apoyo a una petición tarifaria.
En caso de requerir asesoría técnica, la Defensoría de los Habitantes deberá crear una sección especializada en la materia para asistir a dicho usuario en la confección y presentación del documento de apoyo y u objeción según sea el caso. En este momento la ARECEP, para la Defensoría de los Habitantes, es usual presentar oposiciones. Bueno, entonces comparta eso también, ayude a los habitantes, a los usuarios, para que ellos también se apersonen y sientan más cercano eso de que ellos pueden participar en la toma de decisiones. Y no como ahora que la gran mayoría de la gente piensa de que esas audiencias son básicamente de mero trámite, al punto que muchos ni siquiera se presentan, a pesar de que le llevan la audiencia a su comunidad. Luego, ya para ir finalizando, el objetivo también es democratizar la integración y enriquecer la integración de la Junta Directiva. Primero, evitar que ciertamente la experiencia la podemos aprovechar de los miembros de Junta Directiva, pero también limitarlo y evitar que se entronicen permanentemente en sus puestos. Entonces podrán ser reelegidos por una única vez, reformar los requisitos para los miembros de la Junta Directiva. Primero, ser costarricense en ejercicio de sus derechos civiles y políticos, ser mayor de 30 años. En este momento, el requisito dice ser graduado universitario y nada más. Entonces, cualquier profesional graduado universitario puede acceder, tendría oportunidad en principio de ser miembro de la Junta Directiva del ARECEP, pero lógicamente hay carreras que no son afines a la regulación. Entonces estamos detallando con título de bachiller universitario o licenciatura en administración de negocios, ingeniería, derecho, economía o contabilidad y poseer experiencia profesional y gerencial en el sector público privado por un periodo no menor de 5 años. Estamos tratando de abrir a que personas que tengan conocimiento de regulación, pero no desde el punto de vista de la administración propiamente dicho, sino del lado de los regulados, que conocen cuáles son las presiones que tienen sus empresas, que conocen cuáles son las presiones que tienen sus comunidades, que puedan integrar y compartir su experiencia de cómo podría ser mejor un tema regulatorio, o si realmente una tarifa es o no conveniente. Y finalmente para evitar conflictos de intereses, no podrán integrar la Junta Directiva o ocupar el puesto de regulador general aquellos profesionales que en un plazo no menor a 5 años antes de su nombramiento hayan ocupado cargos en empresas de servicios públicos reguladas, públicas o privadas, en calidad de socios, directores, gerentes, empleados, dueños, funcionarios o jerarcas. ¿Para qué? Esto es para evitar, como había dicho, conflictos de intereses y presiones innecesarias que pudieran beneficiar a los prestadores del servicio público. Esto sería, damas y caballeros, la propuesta que estamos haciendo para la reforma de la Ley 7593, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Juan Carlos. Estábamos revisando aquí en este momento en el chat para ver si tenemos alguna consulta de los participantes. Entonces nada más estamos verificando para ver, pero permítanme. Sí, vamos a ver. ¿Puede la Cámara de Industrias de Costa Rica presentar proyectos de ley? Efectivamente, de hecho no solo la Cámara de Industrias, cualquier ciudadano en este país puede presentar un proyecto de ley. De hecho, hay una oficina que se llama Oficina de Iniciativa Ciudadana, en donde cualquier persona, ustedes, yo, cualquiera, puede llegar ahí, presentar su proyecto de ley y lo tramitarán, y ahí y se requiere el apadrinamiento por lo menos de un diputado. Sí se puede hacer. Y una segunda consulta que tengo acá en el chat dice, ¿qué pretende lograrse con el cambio de junta directiva? Refrescamiento, lograr que lleguen personas que en este momento los que han ocupado los cargos de junta directiva particularmente han sido funcionarios públicos de ARECEP o exfuncionarios públicos de otras instituciones. La realidad que yo puedo percibir como funcionario público desde mi escritorio de esa institución es muy diferente o tiene ciertos límites a la que puede una persona fuera miembro de una organización de consumidores, por ejemplo, percibir esa realidad que puede enriquecer las resoluciones de la ARECEP. Entonces, eso es lo que estamos pretendiendo, ampliar la base de personas que pueden estar dentro de la autoridad, dentro de la Junta Directiva, para poder enriquecer su función. Otra de las consultas que tenemos acá en el chat dice, ¿por qué mayores de 30 años para ser miembros de la Junta Directiva de ARECEP? Porque básicamente ese es el promedio de edad que se le pide a muchos de los
de ciertos cargos de jerarquía en instituciones públicas. Está entre los 25 años mínimo que es para ser diputado y 35 años como máximo que es para ser magistrado. Y cierro con esta, don Juan Carlos, que consulta, ¿puede hoy un ingeniero ser parte de la Junta? Podría hacerlo porque el inciso D del artículo dice que puede ser miembro de la Junta aquel que tenga un título universitario. Sí se podría. Excelente. Entonces, con esto cerramos, don Juan Carlos. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en este Congreso de Energía y Ambiente.